Esta es Generación de la Cruz con el pastor Gabriel Swagger. Generación de la Cruz es presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración en Baton Rouge, Luisiana. Un placer estar con ustedes en este día. Soy el pastor Gabriel Swagger junto al doctor David Watts y es un placer que sintonicen en este día. Y acabando con la campaña familiar y tengo que explicar esto. Y el doctor Watts es testigo y puede dar testimonio. Todo este verano hemos estado haciendo los preparativos para la campaña, preparando y organizando, asegurándonos que todo está preparado para esa campaña familiar. Mientras todo eso transcurría, todo el verano, todavía estamos en el proceso y tratando de finalizar la aplicación para acreditación. Yo voy a regresar a la escuela. Pude graduarme en mayo y terminé en algunas semanas y estoy terminando con mi último proyecto. Me quedan algunas semanas y luego terminaré. Y luego tengo la posibilidad de ir al programa de doctorado, si Dios lo quiere así, preparándome para el siguiente semestre que comenzará en algunas semanas. Y significa que el verano completamente ha sido muy, muy ocupado. Y estamos ya al final de las vacaciones de verano. Ya nos quedan algunas semanas para comenzar con un nuevo semestre en el Instituto Bíblico de Jimmy Swagger. Y perdóneme por ese tiempo para lo que me refiero como el infomercial de el instituto. Y tenemos grandes cosas preparadas para este semestre, pero para comenzar tenemos que explicar que si usted quiere ser parte de este semestre de otoño, ya le quedan algunos días. Creo que es el lunes. Sí, el lunes, 2 días. Agosto 2 creo que es. Agosto 1 o agosto 2 será la fecha límite para la aplicación. Así que significa que usted tiene que enviar su información ahora. Si está esperando por algunas cosas, para matricularse y todo eso, tiene que avanzar para enviar todo, ya sea este lunes o antes de eso. Tienen toda la información. Si tienen que enviar un correo electrónico, envíenlo en este momento y déjenle saber al Dr. Watts y Jonathan Steele que si están teniendo problemas, que simplemente déjenle saber porque no pueden esperar que nosotros anticipemos esto. Déjenles saber para que ustedes puedan enviar la información antes de la fecha límite, que será el lunes. Este Sí, próximo lunes, el 1 de agosto, muchas solicitudes se quedan en el limbo porque las terminan al 50, 60 o 70% nada más. Así que termínenlas todas. Si hay un problema con su registro de vacunas o sus expedientes o algo que necesitemos junto con eso, envíenle una nota a Jonathan diciendo, miren, yo tengo todo esto ya y estoy preparando lo demás. Debería llegar porque sus expedientes vienen desde su institución educativa, de cualquier grupo al que usted pertenezca, llega directo de ellos. Así que si viene en camino y es algo que le falta, envíen sus notas, digan es todo lo que me falta, ya viene en camino, pero entreguen todo lo que se requiere en cuanto a la solicitud de jsbc.edu. Terminen todo eso completamente si ustedes quieren estar con nosotros este otoño. Le creemos a Dios por cosas maravillosas. Tenemos a unos sí, buenos estudiantes que vienen en camino y otros que ya están aquí. así Y es. bueno, vamos a continuar avanzando en la misión que Dios nos ha llamado de edificar colaboradores para la cosecha aquí en JSBC para esta cosecha de los últimos días. Estamos saliendo de una gran campaña familiar y ahora le creemos a Dios por cosas grandes para este próximo otoño. Así que necesitamos su ayuda. Necesitamos terminar con todo eso. Necesitamos todas sus oraciones y a toda persona que sea amiga de este ministerio que ore por JSBC cada día y que oren para que Dios continúe bendiciendo y moviéndose en nosotros. Bueno, yo he tenido la oportunidad de viajar este verano a diferentes lugares como reclutador y como predicador invitado. He visitado iglesias maravillosas y me he encontrado con muchos jóvenes que
que me dicen, yo voy a ir a JSBC, no importa qué pase, esa es mi escuela, el problema es que están en el 8º grado o en el 9º No grado. es un problema, pero aún Correcto, no es un así, problema, simplemente que, bueno, yo les he dicho a muchos de ellos, ven ahora, no vayas al bachillerato, sí, así vente es. ahora, algunos de ellos, ¿verdad? Pero, y bueno, nos hemos topado con eso muy a menudo, Pero pero también ha encontrado a pastores que han dado buenas recomendaciones para estudiantes absolutamente, potenciales. un pastor, Explique eso, porque creo que es algo que si usted está sintonizando, creo que como pastores, si está viendo eso, esto es algo. Si puede hacerlo, nos gustaría trabajar con sí, ustedes sí, con bueno, eso. hay un Explícalo, por pastor en favor. particular que le dijo a la juventud que si querían venir a JSBC, que la iglesia los iba a patrocinar por lo menos todo lo que pudieran Cierto. en cuanto a sus estudios, $6,000 por año por cada matrícula. Es difícil encontrar algo mejor. Eso no se va a encontrar en ningún otro instituto bíblico o Así es. universidad cristiana. Ellos creen en el ministerio de lo que hacemos tanto que han ofrecido patrocinar a sus jóvenes que planifiquen venir para acá. Así que yo quiero, miren, cualquier cosa que puedan hacer hacia eso, esas iglesias que se reúnen y que recauden fondos, es una gran inversión en sus jóvenes. Y si ustedes envían a sus jóvenes con nosotros durante 4 años y ellos están bajo nuestra enseñanza con respecto al mensaje de la cruz y con Cierto. respecto al bautismo en el Espíritu Santo y con respecto al final de los tiempos y con respecto a lo que significa ser un pastor y lo que significa pastorear una iglesia local, si ellos vienen y forman parte de todo lo que sucede aquí en Baton Rouge, yo creo que es una inversión que valdrá la pena. Regresarán a su iglesia y servirán como pastores de jóvenes, Ujú. servirán como pastores asociados. Miren, simplemente, o también en la música, están involucrados con la música. Hay tantas cosas buenas que pueden suceder, así que inviertan en sus jóvenes. Hay institutos maravillosos allá afuera, escuelas maravillosas, pero nosotros somos un instituto bíblico tradicional entrenando a la gente en la palabra de Dios de todo tipo de vida. Cada cristiano es llamado a ser ministro y vamos a entrenarlos en el fundamento de la palabra de Dios aquí y también un fundamento del mover del Espíritu Santo. Así es. Dios, lo decimos todo el tiempo, pero yo realmente siento este verano que Dios ha traído las cosas a otro nivel con respecto a el Centro Familiar de Ujú. Adoración y con respecto al ministerio Jimmy Swagger y lo que él quiere hacer. Yo creo que el Señor está a punto de comenzar a avanzar de una manera grande Así es. en el ministerio de jóvenes Crossfire, en los servicios regulares y entre el ministerio de los niños. El Señor ha estado moviéndose poderosamente y bueno, el pastor Donnie a principios del año él estaba predicando y profetizó como él creía que el Señor iba a traer un avivamiento de sanidad Ujú. al Centro Familiar Sí. de Adoración. Y miren, yo creo eso completamente, que vamos a ver algo milagroso y queremos que su hijo y su hija estén aquí, sean entrenados y sean mentorados por hombres y mujeres de Dios, que cuando ellos vayan a ministrar le crean a Dios por los milagros, que le crean a Dios por cosas Sí. grandes, por sanidad Sí. divina, que le crean a Dios para que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo, para ver vidas transformadas, para ver a gente salva por el poder de Dios. El Señor ha levantado a este ministerio para este tiempo y para este Exactamente. propósito. Y una parte importante de este ministerio, lo decimos cada semana, pero es muy cierto que creamos en ello, es en el Instituto Y Bíblico sabe, Jimmy Swagger. esa visión se le dio a mi abuelo a principios de los años 80 y no ha cambiado, no se ha detenido. Ha habido un decaimiento, sí, No se ha pero no se ha detenido. detenido el llamado. Así Y es. realmente creo que lo que separa a este instituto de Jimmy Swagger de los demás institutos bíblicos es el mensaje, es lo que nos separa. Y ahora seremos uno de esos institutos bíblicos que ofrecen más certificaciones que cualquier otro instituto, absolutamente, pero el mensaje no cambia. Y he escuchado a alguien, bueno, lo diré de esta manera, todavía recibo mensajes de individuos y cuestionan si he escuchado de Dios en lo que tiene que ver a la acreditación. Y para ser franco, sí, sin duda alguna he escuchado de Dios. Y me acuerdo
fue, fue un momento donde por un periodo de como 2 meses y medio o 3 meses, que cada vez que oraba acerca del instituto, y presten atención, tienen que entender que no quería tener que ver con nada acerca del instituto. Y simplemente oraba y pedía que Dios se moviese por los jóvenes que están envueltos en Crossfire también. Y siento que el Señor empezó a tratar con mi corazón acerca de este instituto bíblico, y fue luego de un periodo de 2 meses y medio o 3 meses que empecé a presentar lo que sentí en mi corazón a mis abuelos. Tuvimos muchas conversaciones al respecto, y sentimos que escuchamos al Señor y que hemos seguido su liderazgo, que no solo queremos adiestrar a individuos en el campo de la siega, por decirlo así, pero tenemos que hacerles entender que eso es para todo tipo de historial, eso es para todos los que quieren ser usados de Dios en cualquier campo que Dios les haya llamado a estar. Como sabemos y hemos estado estudiando, hay individuos que Dios ha llamado y que Dios sí llamará de este instituto, que serán apóstoles, que serán profetas, que serán evangelistas, que serán pastores, que serán maestros, pero también Dios les ha llamado a los que están aquí en el presente, como al Dr. Watts, a Lauren Larson, a Mike Moserall, a Jonathan Steele, a Stephanie Borgard, Angela Watts, Dave Smith, y la lista continúa de individuos que están aquí, Mike Durham, que ya están aquí en el presente, que están adiestrando y equipando a los creyentes, que son los estudiantes del futuro y los del presente. Están aquí para adiestrar, para equipar, para poder enviar. Y en realidad, esa es la misión de este instituto bíblico, el adiestrar, el equipar, para poder enviar a individuos a un mundo que está dolido y está en tinieblas. Y les enviamos con el mensaje de la cruz, el significado del nuevo pacto y cómo vivir para Dios, y entendiendo que como estudiantes que nunca dejarán de aprender este mensaje. Por eso estamos aquí. Queremos adiestrarles. Queremos equiparles. Hablamos de los que tratan de descubrir lo que Dios tiene preparado para ellos. Hablamos de hombres y mujeres que quizás no saben lo que Dios les haya llamado a hacer todavía, pero saben que Dios quiere que ellos hagan algo. Vengan al instituto. 4 años por el resto de sus vidas. Sé que suena raro, 4 años por el resto de sus vidas. ¿Qué significa eso? Significa, denos 4 años y le pondrá en un camino por el resto de su vida para que Dios le use en la capacidad que Él desea. Estarán bajo la mejor enseñanza que pueda tener, pero a la misma vez, usted tiene que venir con la mentalidad diciendo, vengo a aprender. Vengo a aprender todo lo que necesite saber en este marco de tiempo de 4 años acerca del mensaje de la cruz. He conocido a varios pastores que no pudieron tener una educación de instituto bíblico. Trabajé para un par de ellos que, bueno, ellos estudiaron por correspondencia para obtener sus credenciales y han estudiado a lo largo de los años, pero me han dicho, varios pastores me han dicho que si hubieran podido tener la oportunidad de tener 4 años de estudio concentrado, enfocándose en el discipulado y el mentoreo de parte de hombres de Sí. Dios, hablándole a mi vida, enseñándome a ser pastor, me dijeron, yo hubiera estado años luz adelante de donde yo estaba cuando comencé a pastorear Absolutamente. en mis 20s. Miren, hay personas que no pueden ir al instituto bíblico, lo entiendo. Como les dije, yo he trabajado para un par de ellos, pero no hay nada malo ni no espiritual de venir y estar bajo y de aprender. Lo vemos como Creo que es la del oportunidad más mundo. grande del mundo.
el hacer eso. que está a su disposición. Estar sentado y ser parte de la enseñanza que Dios está conduciendo aquí bajo profesores que aman a Dios, que entienden el mensaje de la cruz y que predican el mensaje de la cruz. Y bueno, ser parte de este ministerio, no solo desde el punto de vista de la enseñanza, pero de la manera como Dios se está moviendo Absolutamente. aquí y la manera como la unción está presente y bueno, llevar ese fuego de vuelta a la comunidad y a donde Dios lo esté llamando a uno es algo muy importante y Y vital. no solo es algo importante y vital, pero está hablando de por generaciones del futuro. Y tenemos que pensar en esto. Quizás hay jóvenes y jovencitas de 16, 17, 18 años de edad en congregaciones ahora mismo que Dios ya ha puesto su mano sobre ellos para dirigir o por lo menos ser parte de la propagación del evangelio de esa iglesia en esa comunidad. Y vendrán aquí para escuchar y aprender de personas muy piadosas y personas que son fenomenales y muy sabedores para poder adiestrar y equipar que cuando ellos regresen, no solo su pastor podrá depender de ellos, pero podrá confiar en ellos, que si algo me sucede a mí, la iglesia estará en buenas manos, porque seguirán hacia adelante en la enseñanza y el conocimiento de Jesucristo y este crucificado. Así que lo que usted dice en esa capacidad, ¿qué piensa usted? Sí, bueno, yo creo que es algo tan vital poder, tanta gente que ama y apoya este ministerio, les encantaría ser un brazo, una extensión de este ministerio, no pueden venir a Baton Rouge. Hay muchos pastores que dicen, bueno, enviamos a nuestros jóvenes nosotros y están en este ambiente y porque quieren alinearse con Absolutamente. nosotros y es como que, bueno, es una gran inversión, realmente no se puede enfatizarlo Cierto. demasiado. Y ya hemos hablado de esto antes, de la edad de 18 a 22 Así es es. un tiempo crítico, es el tiempo más importante de la vida realmente porque uno sale de la casa de mamá y papá Ujú. y uno tiene que entrar al mundo y uno tiene que decidir si uno va a vivir para Dios, si uno va a ir a la iglesia, si vamos a educar a nuestra familia en el Señor, porque quien uno es a los 22 años es muy diferente a quien uno es a los 17 años, sea bueno o Cierto. malo, ¿verdad? Muchas veces uno regresa a una reunión del bachillerato y la gente dice, bueno, tú eres completamente diferente a lo que eres en el bachillerato porque has Ujú. cambiado, porque uno madura. Así que tenemos que presentar ese fundamento ante aquellos de entre los 18 y 22 años. Tienen que, y bueno, tal vez hasta de los 18 a los 25 Cierto. años, porque mucha gente no es estudiante tradicional, pero en ese tiempo la vida cambia tanto que con todas las cosas que a uno se le bombardea en el mundo hoy en día, todos los pensamientos y todas las filosofías humanísticas, seculares y todo eso, tener un fundamento de la palabra de Dios, uno realmente no le puede Así poner un es. precio, uno realmente no puede poner Es qué tan vital importante es en palabras. que usted tome esa decisión. Y como dije, para los de ustedes que tienen un por ciento de su aplicación completada, le quedan algunos días para completar todo y envíen su información. Déjenos saber lo que está aconteciendo y ven el número y pueden llamar ese número. Pueden ir a jsbc.edu si necesitan hablar con el doctor Watts o Jonathan. Quiero que pongan esa información nuevamente en la pantalla. Pueden enviarles correos electrónicos a ambos y ellos le ayudarán en todo lo que puedan ayudarle. Y diré esto rápidamente. Si usted está sintonizando y es pastor de una iglesia y usted quiere más de sus jóvenes y quiere que vengan aquí, les estoy pidiendo, les estoy rogando. Usted invite al doctor Watts y permita que él hable con ellos. Y él ha dado la información todo el verano y continuará haciéndolo durante este año y el siguiente año. Invítelo para su iglesia y él simplemente podrá ministrar y a la misma vez tendrá la oportunidad de comunicarse con los estudiantes y los padres y hablar del instituto y universidades en general y podrá responder a toda pregunta. Esperemos que toda pregunta que ustedes hagan. Habiendo dicho eso, tienen que hacerlo.
ustedes invítenlo a su iglesia, pueden enviarle un correo electrónico y nuevamente esa dirección electrónica está en la pantalla. Envíen un correo electrónico, invítelo a su iglesia y que él pueda comunicarse con los padres y estudiantes y que él pueda comunicarles la importancia de ser parte de este instituto bíblico. Hagan eso si pueden hacerlo y envíen sus aplicaciones. Sometan sus aplicaciones antes del lunes y por lo menos hasta el lunes. El lunes es el último día que usted puede someter esa aplicación para el semestre de otoño. Empezaremos en algunas semanas, así que terminen con eso ahora y regresaremos luego de la pausa. Continuamos con más de Generación de la Cruz por la cadena Sun Life. Bien, estamos de regreso, damas y caballeros, y quiero que continuemos en el versículo 11. Terminemos con el versículo 11, Dr. Watts, si es posible. Y leamos ese versículo. Hemos hablado mucho acerca de este punto en general, el llamado de Dios en el corazón de un individuo y en la vida del individuo, que ya mencionamos. Y quiero que tratamos con los apóstoles hasta cierto punto. Quiero que tratemos con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y el papel de cada uno dentro del cuerpo. Así que leamos esto si puede. El versículo 11 de Efesios 4. Mira, me recuerda, he tenido el privilegio de estar en el programa de Tu Abuelo las mañanas, Sí. del lunes a viernes, y hace unas semanas yo me fui de vacaciones y me perdí como una semana y media de grabaciones en los programas. Cuando regresé dije, ¿dónde estamos? En el libro, y estábamos en el mismo lugar en el que estábamos cuando yo me fui la semana y media anterior antes de En otras que palabras, saliera. dice que eso Bueno, suena estoy muy diciendo familiar. que podemos permanecer en un versículo. Es bueno permanecer en un versículo y hablar de conceptos, pero uno tiene que hacerlo naturalmente. Como siempre bromeamos, el hermano Swagger puede predicar una serie en la palabra él. Así Por que 6 semanas. 6 semanas, una serie en la palabra él, ¿verdad? Así No que muchos pueden hacer sí. eso. Eso es muy, muy bueno. Y es mejor que no tener nada que decir. Así Cierto, que así eso es. es mejor. Versículo El 11, versículo ¿verdad? 11, por favor. Versículo Y 11. nos pueden seguir en la pantalla. Leemos de la Biblia de Estudio del Expositor, la edición Crossfire. Adelante. Y él mismo dio Nuestro Señor hace el llamado. unos ciertamente apóstoles, Tiene referencia al hecho de que no todos quienes son llamados a ser ministros serán llamados a ser apóstoles. Se aplica a otras designaciones también. Los apóstoles sirven como los líderes de facto de la iglesia y hacen así por medio del mensaje particular dado a ellos por el Señor para la iglesia. y otros profetas, Quienes se mantienen en la oficina del profeta, por ello prediciendo y predicando. y otros evangelistas, Recoger la cosecha, y otros pastores de las iglesias, y maestros. aquellos con un ministerio especial para enseñar la palabra al cuerpo de Cristo, los apóstoles pueden desempeñar en todas las vocaciones. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Pedimos por tu ayuda, por tu guianza y liderazgo. Pedimos que nos ayudes a ministrar y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos hacia adelante y hablemos acerca de eso en este día. Hablemos acerca del tema del apóstol. Creo que necesita ser designado que bajo el antiguo pacto el profeta era el líder de la iglesia, por decirlo así. Debo decir, no simplemente cuando todo cambió, pero cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, la iglesia se hizo una realidad. El profeta fue reemplazado en cierto sentido por el apóstol como el líder de facto o la cabeza de la iglesia. El profeta sería, y lo mencionaremos en un momento, pero bajo el antiguo pacto sería la voz de Dios, en muchas ocasiones proclamando juicio. Cuando usted analiza y ve los libros o algunos del Antiguo Testamento, Daniel, Jeremías, Isaías, Miqueas,
Amós, y usted sigue hacia adelante y también estudia los profetas mayores y los menores. En su mayoría están proclamando juicio en contra de Israel y en muchas ocasiones se encontrará en esos libros profecías acerca de mucha alegría y gozo al Israel cuando regresen a Dios y Dios bendiciendo a Israel. Verá palabras proféticas acerca de la segunda venida de Cristo. Ve profecías en lo que tiene que ver a la venida de Cristo y la encarnación. Y ve muchas de esas grandes profecías, pero pasará mucho tiempo leyendo acerca de juicio profético que se avecina. ¿Qué no es interesante que Daniel Nunca jamás lo se hizo. llamó a sí mismo un profeta, pero él tal vez era el profeta más poderoso Cuando que ha llegado a usted vivir? estudia su libro, creo que son 12 capítulos y lo que él escribió, la primera mitad tratando con su vida y la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, y la otra mitad está hablando de unas profecías muy fuertes que se encuentran en toda la palabra de Dios. Es algo grandioso. Y cuando usted ve el Nuevo Testamento, sí ve a profetas, pero en su mayoría es el apóstol. Y la pregunta que tengo, y quizás tenemos que analizarlo, ¿por qué está esa transición, ese cambio del profeta al apóstol? Yo creo que Dios, y ese Sí. solo soy yo, pero que Dios quería establecer el fundamento de la iglesia en el papel del apóstol para dar una sólida base. Si nos fijamos en Efesios capítulo 2, él habla de eso un poco, que a través de la obra de los apóstoles del primer siglo, lo que establecieron con la palabra de Dios, esa fue la base y autoridad para la Ujú, iglesia y el nacimiento de la iglesia. Y el papel del profeta del Antiguo Testamento era un papel muy específico. El papel del apóstol, como las notas lo dicen, tiene que ver con ujú. un poco de todos esos papeles: el pastor, el maestro, el evangelista. Y cuando pensamos en apóstoles del tiempo moderno, mencionamos, como ya Cierto. hemos dicho, yo considero a tu abuelo estar en el papel de un apóstol. Y tu abuelo, mucha gente se refiere a él como Pastor Swagger, y un pastor no es denigrante, pero para mí realmente no cabe. Él se refiere a sí mismo como un Ujú. evangelista, pero él realmente abarca Maestro. pastor, maestro, evangelista, apóstol y Ujú. profeta, hablando proféticamente. Mucha gente no, y ya vamos a hablar de profetas en un momento, pero mucha gente no, ellos descartan el papel de un pastor en su sentido profético, en cuanto a la predicación, en su sentido profético, y podemos hablar más de eso cuando lleguemos a profeta. Pero yo creo que solo fue para darle a la iglesia un fundamento fuerte y sólido, con un liderazgo fuerte espiritual. Y él cambió de profecía del Antiguo Testamento, como tú dijiste. Mira, los profetas del Antiguo Testamento, su vida no era una vida fácil, no era una vida buena. La mayoría de ellos Aislamiento. estaban aislados y eran puestos en prisión y eran torturados, asesinados, martirizados. Y cuando se trata de la vida de un profeta, también es importante notar que un profeta como Jeremías, por ejemplo, él era conocido como el profeta llorón. Lo que él tenía que decirle a la nación de Israel acerca de ellos a punto de entrar al cautiverio Ujú. babilónico no era algo fácil. Cierto. No fue algo que, bueno, él lloró. Él era el profeta llorón. El corazón de un profeta debe ser el corazón de amor y compasión. Y cuando Dios, porque a veces Dios lo trae a uno ante una palabra fuerte Sí. para la iglesia, y uno tiene que dar esa palabra, pero eso jamás debe hacerse. Uno jamás debe decirle a alguien que uno se va a ir Así al es. infierno con una sonrisa en el rostro. Uno jamás debe decirle a alguien, en cierto sentido, que eso no lo debe traer gozo. O sea, D.L. Moody dijo que un predicador Cierto. nunca debe predicar del Así infierno sin es. lágrimas en los ojos, porque el infierno es una realidad y desafortunadamente la mayoría de la gente en el mundo va para allá. Tenemos que hacer que las buenas nuevas, el evangelio, llegue a la gente. Eso cambia nuestro punto de vista del evangelio cuando entendemos la realidad del infierno. Así que el juicio de Dios, estas palabras duras que Isaías y Jeremías
o que esos hermanos tuvieron que entregar en los profetas menores y mayores. La distinción de menor y mayor no es que el mayor tenía algo más importante, simplemente Cierto, que el libro era sí, mayor. Así que exactamente. por eso se divide de esa manera. No se trata de, mira lo que Habacuc, No Amós y era Nahum irrelevante, tuvieron sin que ningún decir. valor. Era tan importante como lo que Isaías y Jeremías y estos otros profetas tuvieron que decir. Así que entender eso es importantísimo. El don apostólico, nosotros nos asustamos por la palabra apostólico porque la gente ha robado ese término Para apostólico y significar algo significa que no debe diferentes ser. cosas que jamás fue su intención. Pero hay apóstoles modernos ahora, no le añaden a la escritura. Los apóstoles del Nuevo Testamento escribieron la escritura, los apóstoles de los tiempos modernos no le añaden a la escritura. Nadie debe estar añadiéndole nada a la escritura. Pero aparte de eso, el papel de supervisión, de mentorar, de discipular a pastores y de funcionar como ese padre espiritual aún es prevalente, y lo gracioso del apóstol, profeta, de este tipo de títulos es que la gente que opera en esa función no andan por ahí diciendo Así yo soy es. el apóstol tal y tal o yo soy el profeta tal y tal. Normalmente eso no se hace, y a mí bueno, se levantan banderas rojas cuando alguien Yo me también. dice yo soy profeta tal y tal o yo soy apóstol tal y tal, y la gente discute con eso y dicen, bueno, usted se hace llamar pastor o Es evangelista, diferente. pero Y eso ahora, es un quiero que poco hablemos de diferente en eso por cuanto a un las momento funciones. porque lo encuentro interesante. Cuando vemos a los que Dios ha escogido, por ejemplo, a los 12 discípulos, y luego también añadimos a Matías en el lugar de Judas. Pero para mí lo encuentro interesante que los llamó los 12 apóstoles. Y usted lo mencionó y creo que es correcto el decir que lo hizo para presentar un estandarte y un fundamento para la iglesia. Él se iba y por lo tanto a los que él escogió tenían que continuar lo que él comenzó. Y para presentar ese fundamento y ese comienzo. Y veamos a Pedro. ¿Cuál fue su mensaje específico? Cuando vemos el libro de los Hechos, lo primero que mencionó estaba hablando de lo que ya se había profetizado y que ese es el resultado de lo que se había profetizado. Y él continuó y vio a 3,000 que se salvaron desde el comienzo, y creo que en otra ocasión 5,000 personas aceptaron a Cristo y se añadieron a las iglesias. Y el Espíritu Santo añadía a las iglesias a diario. Tenían un mensaje específico para el comienzo de la iglesia. Cuando vemos al apóstol Pablo, el apóstol se refería a sí mismo como apóstol y correctamente. Tenía un mensaje específico para la iglesia. Y ese mensaje específico era el significado del nuevo pacto. Y a través de la historia, usted podrá encontrar a individuos a través de la historia de la iglesia en los últimos 2,000 años que Dios le daría un mensaje específico a ellos para la iglesia. Ya fuese en su mayoría para regresar al camino correcto. Y creo, honestamente, que como usted lo mencionó, y considero que es cierto, que mi abuelo cabe en esa etiqueta porque Dios le dio un mensaje específico para la iglesia. Para la mayoría de su ministerio siempre fue alcanzar al mundo y tratar de evangelizar al mundo y ver a personas que fuesen salvas y que los creyentes fueran llenos del Espíritu y así por el estilo. Pero ahora no diría que ha cambiado, simplemente se le ha añadido. Y creo que ahora hay un mensaje específico que se le ha dado específicamente para la iglesia, que no solo regresen a las escrituras, pero decirle a las personas cómo vivir en victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Por lo tanto, creo que mi abuelo cabe en ese criterio de el apóstol. ¿Es pastor? Sí. ¿Es evangelista? Sí. ¿Es maestro? Sí. ¿Es profeta? Absolutamente. Pero creo que, como se ha notado, el apóstol llena todos esos aspectos que quizás un evangelista, quizás Dios los llame a ser evangelistas, pero quizás no sean apóstoles. Y seré honesto con ustedes, cuando me considero
y no estoy tratando de darme palmadas a la espalda, pero sí creo que mi función es como pastor. Es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y siento que en ocasiones funciono en ese papel de evangelista y en ocasiones en el papel de maestro. Pero primordialmente siento que mi llamado es el de pastor. Y no iría tan lejos para decir como profeta o apóstol. Sé cuál es mi papel. Y aún así, y lo mencionaremos en un momento, pero hay algunos a través de la historia de la iglesia, en los últimos 2000 años, que Dios los levantaría con un mensaje específico por un periodo de tiempo, ya fuese un tiempo largo o un tiempo corto, un mensaje para la iglesia. Y en realidad es lo que los apóstoles, eso era lo que hacían, estaban ahí para edificar a la iglesia, para presentar la doctrina correcta, el fundamento correcto, y ese es el crecimiento de la iglesia. Y habiendo dicho eso, ¿quiere añadir algo a todo esto? Sí, quería decir que si pudiéramos usar una referencia cruzada y regresamos un par de capítulos, al capítulo 2, versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que Dios usa a hombres ungidos Él usa a hombres ungidos para poner Sí, el fundamento de su iglesia y aún los utiliza el día de hoy para poder hablarle a la iglesia y sé que recibimos mucha crítica de gente por esto, pero yo creo que el mensaje de la cruz es el mensaje para la lo es, iglesia el día de estoy de hoy. acuerdo. Y yo creo que por eso es que Dios ha levantado a este ministerio de la manera como lo ha hecho para poder hacer que este mensaje salga y predicarle este mensaje a todo el mundo. No es arrogancia, Sí, pero esto afecta la mente de la gente o su teología. Dice la gente, ¿por qué ustedes sienten como que esto es el mensaje? Es tan importante cuando uno entra a lo que el mensaje de la cruz realmente es, cierto. lo que Pablo realmente enseñó. Yo estoy convencido de que esto es lo que Dios le está dando a la iglesia para este tiempo. Así es. Así que cuando vemos esto, tenemos que comenzar con el apóstol y creo que eso presenta todo el escenario para esa enseñanza, analizando esos 5 llamados primordiales, esos llamados. Comienza con el apóstol y primordialmente tienen un mensaje designado por Dios para la iglesia, para ayudar a llevarla en la dirección correcta, a donde tiene que ir. Por lo tanto, por eso siento que en este tiempo mi abuelo cabe en ese rol y él, él llena esa descripción, el tener esa parte, tener un mensaje específico para un tiempo como este. Comienza ahí con el apóstol. Y ahora analizaremos el profeta y ya lo hemos mencionado, pero quiero que presentemos la diferencia entre el predecir y predicar, porque muchos piensan que el profeta todo lo que hace es profetizar de eventos futuros y no es necesariamente el caso. ¿Lo hacen? Sí, pero no es necesariamente lo único que hacen. Ya regresaremos. Está en sintonía de Generación de la Cruz, en la cadena Sun Life. Ya volvemos después de una breve pausa. Esta es Generación de la Cruz, por la cadena Sun Life. Estamos de regreso, damas y caballeros, y continuando con el tema. El segundo de estos llamados del ministerio es el profeta, y el profeta puede ser conocido por el predecir y el predicar. Y analicemos esto. Mi abuelo en su comentario, él hace la diferencia entre ambos. Tenemos el predicar, que es una proclamación de justicia, y el profetizar es el predecir algo del futuro. Y ahora muchos piensan que el profeta es una persona que simplemente habla del futuro, que es todo lo que hacen, hablar del futuro, y no es necesariamente correcto. ¿Es parte de eso? Sí. Y hay muchos profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hablaron de eventos del futuro, pero también hablaron de el regresar a la justicia. Y cuando se analiza los escritos y mucho de lo que hicieron,
probablemente me atrevería a decir que la mayoría de su mensaje se refería a una proclamación de justicia, regresar al sacrificio, de regresar al Señor o a Dios, a Jehová, regresar a esas cosas. Y es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y no es diferente en el Nuevo Testamento. Cuando se lee el Nuevo Testamento, tenemos a un individuo que es nombrado como profeta de parte de Dios, que está proclamando fuertemente la justicia. Y desde luego, en medio de todo esto, también habrán predicciones. Si ustedes no regresan a la justicia, eso es lo que sucederá. O algunos se levantan y dirán, creo que Dios me habló y me mostró cosas y eso es lo que sucederá. Pero también tenemos que entender que una proclamación de justicia es extremadamente importante. Así es, y los líderes, los apóstoles de la iglesia, aquellos en el liderazgo deben discernir lo que el profeta está diciendo. Ujú. En 1 Corintios capítulo 14, 29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Así que juzgamos, y bueno, mucha gente que cualquier cosa que estén diciendo, el fundamento de su palabra profética debe estar en la palabra de Dios. Así que si ellos están profetizando algo, entre comillas, aun si es en una manera prediciendo o algo que ellos sienten que Dios le está diciendo a la iglesia, si contradice lo que está en la palabra escrita de Dios, entonces no es de Dios. La palabra escrita, logos de Dios, jamás contradirá o jamás. Si la palabra rema contradice la palabra No es de logos, Dios. entonces no es de Dios. Sí. Entonces los profetas tienen que estar arraigados en la palabra escrita. Bien, y luego de todo eso, esto me acuerda, y no estoy tratando de ridicularizar ni castigar la iglesia de cualquier otra persona, pero no hay tal cosa como el arte profética. No hay tal cosa como la danza profética. Realmente no lo veo en las escrituras. Bueno, ¿Usted? yo estuve en una conferencia una vez y el predicador invitado predicó y lo que él quería promover en su iglesia era que la gente estaba tatuándose proféticamente. Tenían a un tatuador que cuando terminaban con la sesión, si querían ir por un tatuaje de cualquier cosa que Dios le estaba hablando, y podían ir por ese arte profético en su cuerpo. Mm, Ahora, tú entiendes que vas a recibir críticas y correos malos cuando se trata de no danzar proféticamente y no pintar proféticamente, pero yo soy, seamos claros, el que dijo no tatuajes proféticos. sí. Ese fui yo. Pero miren, yo estaría inclinado a estar de acuerdo contigo. Yo amo a mis hermanos y hermanas carismáticos y hay muchos creyentes Sí. carismáticos excelentes, muchos creyentes carismáticos que hablan de lo extremo Sí, en lo esa hacen, y misma situación, correctamente. lo critican como que no es bíblico, pero miren, yo amo el arte y la música, no hay nada de malo con utilizar esas cosas para darle gloria a Dios, Absolutamente. pero proféticamente pintar y proféticamente. Creo que usted y yo lo hemos hablado en el pasado y perdóneme por traer esto a la memoria, pero creo que fue usted que me mostró eso. Y de alguna manera usted lo mencionó y tuvimos una conversación. Fue una iglesia y creo que hay muchas iglesias así, que están durante la alabanza y la adoración y si usted tiene un dibujo o arte y lo tiene que terminar durante la adoración y las alabanzas y si no lo hace no es profético. Eso es locura. Hablemos claro. Eso es estupidez. ¿Bien? Lo profético y las palabras proféticas generalmente son una proclamación de justicia hacia la iglesia o una predicción de lo que se avecina para la iglesia. Así que tenemos que pensar y entenderlo de esa manera. Y usted lo dijo correctamente y me gusta como usted lo mencionó, que si el individuo que se hace llamar profeta no está arraigado en la palabra de Dios, lo que sean sus palabras, si no se alinean con la palabra, no son profetas. Y presten atención, lo triste es que
Muchos cristianos no están Sí. arraigados en la palabra propiamente, para diferenciar entre los falsos profetas y los verdaderos profetas. Ahora, continuaremos, al menos usted tenga otra No, cosa que bueno, quiera muchas compartir. veces cuando Dios da una palabra profética, yo he conocido a gente que opera con un don profético Seguro, y lo que absolutamente, ellos le dan a la iglesia, mucho de lo que están diciendo es bíblico, absolutamente. porque están fundados en esta palabra logos. Así que cuando alguien se desvía, si uno no está arraigado en la palabra, uno no va a ser usado proféticamente. Diría eso y creo que tenemos que mencionarlo, que hay personas que se han llamado y lo han hecho en el pasado que son profetas y proclaman que el mundo terminaría en cierta fecha. En la mayoría de ocasiones se han equivocado, o en todas las ocasiones. ¿Por qué? Porque la Biblia no nos da una fecha exacta. Usted puede analizar las escrituras y estudiarlas, todo lo que usted quiera, pero el hecho es que la Biblia no nos dice que Jesucristo regresará en julio 31, o si ese es julio 30 o el 31 en este mes. Creo que es Sí. 31 días en este mes. Bueno, lo que sea. Le daré mi cumpleaños para hacerlo fácil. Si a alguien se le acerca y dice que Jesucristo regresará en septiembre 19 del 2022, puede suceder absolutamente. Pero si esa persona simplemente está diciendo que Dios me habló y me mostró que número uno, está mintiendo, porque la Biblia nos dice que nadie sabe el tiempo ni la fecha en la que Dios enviará a su Hijo para que regrese. No lo sabemos, Dios lo sabe, pero ninguna otra persona lo sabe. Así que si alguien trata de decirle, usted aléjese de ellos. Sí, hace unos años, en el año 2012, cuando yo estaba viviendo en el área de Dallas, Fort Worth, había un grupo que compró anuncios, Jesucristo Oh, sí, vuelve, y creo que era el octubre o noviembre del año octubre algo. 2012, sí, del año 2012. Decía que la Biblia lo comprueba, él había comprobado ya la fórmula y la gente que creyó todo esto Vendieron vendió todo sus posesiones, estaban listos para irse en el arrebatamiento, y listos. probablemente todavía están Sí, aquí. el año 2012 ya vino y se fue. El calendario maya terminó en el año 2012, así que mucha gente pensó que le daba credibilidad a esta predicción, porque pensaron que el mundo iba a terminar en el año 2012 y era el final del calendario maya, no va más allá del 2012. Ahora estamos en el año 2022, 2022. 10 años después, aún estamos aquí, aún estamos predicando el Evangelio y bueno, Dios no nos ha llamado a irnos a casa aún, así Así que, que ¿verdad? nuestra responsabilidad, doctor Watts, es el trabajar hasta que Jesucristo Estar regrese. ocupados hasta que Cristo Así venga, así que es, y eso es lo que hacemos, pero decir que solo porque hay falsos profetas, sí, eso no significa que la profecía o que el papel del profeta aún de una manera, cuando predicen, hay personas que han escrito y han dicho de cosas que se han, bueno, escrito, pero la mayoría del tiempo he encontrado el papel del profeta moderno que es de alertar a la iglesia en cuanto a la condición de lo que estamos absolutamente, haciendo. una Es una proclamación de justicia. proclamación de justicia. Ese papel yo lo he visto más y discierno que es más de Dios que aquellos que han hablado de una manera como predicción, pero sí han habido momentos en los que una persona ha dicho que esto va a suceder y hace años un predicador que yo admiraba grandemente, admiraba su ministerio. En los años 70 estaba escuchando una cinta de una predicación y él dijo que iba a llegar el día en el que las iglesias van a perder su estatus 501C3 por hablar en contra de la comunidad LGBTQ y no utilizó esa terminología, Sí. pero sí, uno hablaba en contra de esas cosas y muchas de las cosas que él describió en ese sermón ya han sucedido. Ujú. Así que yo creo que la predicación proféticamente es algo que se pierde en la gente cuando Dios nos da su palabra y realmente los pastores que están escuchando a Dios, ellos están trabajando en el papel de profeta porque cuando se predica el texto y podemos ver cómo se desarrolla en nuestro mundo, Cierto. estamos predicando proféticamente y estamos predicando o el juicio de Dios sobre la iglesia o el juicio de Dios sobre el mundo o aún de una manera como predicción lo que va a suceder, las cosas que nosotros desglosamos el miércoles en el panel con tu abuelo acerca Ujú. de Apocalipsis. Mira, Cierto. uno puede ver en las noticias de que estas cosas están Así sucediendo. es. Eso es
un tiempo de enseñanza Ujú. profético, específicamente acerca de la profecía, pero podemos ver que todo esto está sucediendo y esas cosas están pasando ante nuestros ojos. Absolutamente. No obtenemos la teología de los periódicos, pero lo que está en los periódicos refleja lo que podemos ver en el Las texto y podemos escrituras. ver la escritura. Así que tenemos que ser fieles para enseñar todo el consejo de Dios y Sí, para enseñar las cosas, aún enseñando profecía bíblica de una manera responsable y hermenéutica, sin ponerlo en diferentes cosas. Hay mucha gente que anda por ahí con ese manto que se ponen sobre sí mismos. Mira, los apóstoles y los profetas tienen los farsantes más grandes allá afuera. Yo creo que buena la gente que terminología. sí, Están son pretendiendo. farsantes. Sí, son farsantes. Mira, yo soy apóstol o un profeta y también discutiría que el evangelista, cuando llegamos a ese punto, el evangelista también tiene muchos farsantes en ese sentido, porque mucha gente ha proclamado ser evangelista y jamás han Son llevado a nadie a evangelistas de Jesús. Facebook. Sí, evangelistas de Facebook, de las redes sociales también. Cualquier persona que pase todo su tiempo criticando a todos los demás, que esté haciendo la obra del ministerio, ellos mismos no son, bueno, yo no los clasificaría en el sentido bíblico como evangelista. Ya comenzamos con esto, vamos a recibir todo tipo de Bueno, correos, pero diría no hay eso, problema. viendo que se nos está acabando el tiempo. Creo que el tratar con el papel del evangelista, y usted lo mencionó acerca de los que pretenden, y hay muchos que están pretendiendo, muchos que pretenden, y por eso tenemos que estar arraigados en la palabra de Dios, porque si usted está arraigado, en mi opinión, y creo que estoy en lo correcto cuando lo digo, que si usted está realmente arraigado en la palabra, podrá ver a uno que pretende a millas de distancia. Podrá decir, esa persona es falsa, es un falso profeta, falso evangelista, falso apóstol. En otras palabras, están pretendiendo. Lo triste al respecto es que muchos cristianos no están arraigados en la palabra de Dios lo suficiente. Así que cuando las cosas suenan bien, automáticamente piensan, bueno, deben de estar en lo correcto. Así que tenemos que hacernos un favor y realmente tomar responsabilidad y estudiar la palabra de Dios propiamente. Y pedirle al Señor discernimiento. Absolutamente. Estaba a punto de mencionar eso. Pídale a Dios que nos ayude a discernir entre lo correcto y lo que es malo. Simplemente porque hay muchas personas que pretenden. Lo siento, pero hay muchos que pretenden. Y tristemente, muchos de esos que pretenden tienen la mayoría de la audiencia, porque lo que dicen suena muy bien. Y ahora nos quedan 30 segundos. Continuaremos con el papel del evangelista. Y el doctor Watts y yo trataremos con eso por un momento y luego continuaremos al tema del pastor y maestro. Siento que lo que tratamos de explicar será de gran beneficio y ayuda a los que nos ven y nos escuchan. Así que siga sintonizando y lo apreciamos grandemente. Les amamos, Dios les bendiga. Les veremos la próxima en el Señor. Gracias por sintonizar a Generación de la Cruz, presentado por el Ministerio de Jóvenes Crossfire del Centro Familiar de Adoración. No se pierda la programación de Crossfire cada jueves a las 7 p.m. hora centro, 8 del este, en Sun Life TV y Sun Life Radio. Acompáñenos en el próximo programa de Generación de la Cruz.